Esto te va a volar la cabeza. Algunos de los inventos que usas todos los días fueron creados hace miles de años. ¿Alguna vez te has preguntado si tu vida moderna depende de ideas tan antiguas como la civilización misma? I bet you didn't know que tu celular, tu compu, incluso el microondas, tienen raíces en inventos que cambiaron la historia. Y sí, son geniales, pero lo más loco es que su origen es mucho más antiguo de lo que imaginas. Imagínate, hay cosas en tu casa que existen desde antes de que se inventara la escritura. ¡Así de épico! Hoy nos ponemos el sombrero de arqueólogo y el traje de futurista, porque vamos a descubrir 5 inventos antiguos que siguen marcando nuestro día a día. Prepárate, porque lo que vas a ver te va a dejar con la boca abierta. Es increíble cómo algo inventado hace milenios sigue siendo esencial hoy. Vamos a viajar desde la Mesopotamia hasta tu escritorio, de la antigua China a tu baño. Esto es como volver al futuro, pero aquí el DeLorean es tu curiosidad. Después de este video, te prometo que no verás tu rutina igual nunca más. Vas a empezar a notar estos easter eggs históricos escondidos en tu vida diaria. Es una locura pensar que compartimos tanto con personas de hace siglos. Así que agárrate fuerte, porque esto se va a poner buenísimo. De los 5 inventos, hay uno que es la verdadera superestrella. El Michael Jordan de las invenciones. El número 2 literalmente cambió el mundo. Sociedad, educación, política, todo. Así que ponte cómodo, prepara tus palomitas y acompáñame en este viaje al pasado que define nuestro presente. Vamos allá. Muy bien, empezamos con el abuelo de todos los inventos, el OG, la rueda. Sé lo que están pensando. ¿Cultura 2K, en serio? ¿La rueda? Eso es obvio. Y sí, tienen razón, es obvio. Pero por eso es tan genial. Piensen en esto por un segundo. Imaginen su día sin ruedas. ¿Cómo llegaron al trabajo o a la escuela hoy? ¿En auto? ¿En autobús? ¿En bici? ¿En patineta? Ruedas, ruedas, ruedas y más ruedas. Es una locura total. La primera evidencia que tenemos de la rueda no es ni siquiera para transporte. No. Los sumerios, allá por el 3500 a.C. en Mesopotamia, la usaban como rueda de alfarero, para hacer vasijas. Es como inventar el internet solo para pedir pizza. Pero luego, alguien tuvo esa idea brillante, ese momento, eureka. Y dijo, oigan, ¿y si ponemos esta cosa redonda de lado y le ponemos un palo en medio? ¡Boom! Nació el carro. La historia cambió para siempre. De repente, podías mover cosas pesadas. Muy pesadas. La agricultura se disparó porque podías transportar las cosechas. El comercio explotó porque podías llevar mercancías a otras ciudades. Las pirámides, los grandes templos, muchas de esas maravillas antiguas probablemente no existirían o hubieran sido muchísimo más difíciles de construir sin la ayuda de este simple círculo de madera o piedra. Es el héroe silencioso de la construcción. Y no se detuvo ahí. La rueda siguió evolucionando. Pasó de ser un disco sólido de madera a tener radios, lo que la hizo más ligera y rápida. La primera llanta deportiva. Imaginen a los romanos tuneando sus carruajes. Oye, Maximus, ¿le pusiste rines nuevos a tu cuadriga? Seguro pasaba. Es la base de casi toda la maquinaria que vino después. Engranajes, poleas, son básicamente primos hermanos de la rueda. Hoy en día la rueda está tan integrada en nuestra vida que ni la notamos. Está en tu silla de oficina, en el carrito del supermercado, en la maleta con la que viajas. Está dentro de tu reloj, en los motores, en las turbinas de los aviones que nos llevan por el mundo. Es una tecnología de más de 5000 años que sigue siendo absolutamente vanguardista. Es como si siguiéramos usando la primera versión del iPhone y todavía funcionara perfectamente. Piénsenlo. Cada vez que ven un auto de Fórmula 1 corriendo a 300 km por hora, están viendo la evolución directa de esa primera rueda de alfarero. Cada vez que piden un paquete online y llega a su puerta en una camioneta, es gracias a ese genio anónimo que decidió poner un disco de madera de lado. Es una conexión directa con nuestros antepasados más lejanos. Es el fundamento de la movilidad. Sin la rueda, nuestras ciudades serían completamente diferentes. Nuestros trabajos serían diferentes.
nuestras vidas serían, en esencia, mucho más pequeñas y limitadas a lo que pudiéramos caminar. Es fácil darla por sentada, pero la rueda es, sin duda, uno de los pilares sobre los que se construyó el mundo moderno. Increíble. Así que la próxima vez que se suban a su auto o incluso que usen un cortador de pizza, tómense un segundo para apreciar esa maravilla redonda. Es un pequeño pedazo de historia rodando justo debajo de nosotros, impulsándonos hacia el futuro. Un aplauso para la rueda, damas y caballeros. El invento que literalmente puso al mundo en movimiento. ¡Wow! Y aquí está, el que les prometí, el número 2, el que cambió las reglas del juego para siempre. Señoras y señores, les presento la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg. Esto, amigos míos, es un antes y un después en la historia de la humanidad. Es el Big Bang de la información. Si la rueda nos movió físicamente, la imprenta movió nuestras mentes a una velocidad nunca antes vista. Antes de Gutenberg, por allá de 1440, si querías un libro, tenías un problema, un gran problema. Cada libro tenía que ser copiado a mano, a mano. Un monje se sentaba durante meses, a veces años, copiando letra por letra. ¿Se imaginan? Sería como intentar tuitear escribiendo cada letra en un grano de arroz. Los libros eran increíblemente caros, súper raros, y solo estaban al alcance de los muy ricos y la iglesia. El conocimiento era un club VIP, con una lista de espera de por vida. Pero entonces llegó Johannes, un orfebre alemán, y tuvo una idea revolucionaria. Combinó tecnologías existentes, la prensa de uvas para hacer vino, la metalurgia para crear letras individuales de metal, los tipos móviles y una nueva tinta a base de aceite. Puso todo junto y ¡pum! Podía imprimir páginas enteras en minutos. Podía hacer cientos de copias de un libro en el tiempo que a un monje le tomaba hacer una. Esto fue una explosión. De repente, los libros se volvieron accesibles. La Biblia de Gutenberg fue la primera gran producción. Pero no se detuvo ahí. Empezaron a imprimirse textos científicos, filosofía, historias, panfletos políticos, todo. La información, que antes era un goteo lento y controlado, se convirtió en una inundación. Fue el primer momento viral de la historia. El primer meme, si lo quieren ver así, fue la capacidad de compartir ideas masivamente. La Reforma Protestante de Martín Lutero, por ejemplo, se extendió como la pólvora gracias a que sus escritos se imprimieron y distribuyeron por toda Europa. Fue como un tuit que se hizo viral y derrocó un imperio. La ciencia avanzó a pasos agigantados. Newton, Galileo, Copérnico, todos pudieron compartir sus descubrimientos, leer el trabajo de otros y construir sobre él. Se creó una comunidad científica global gracias al papel impreso. Las universidades florecieron. La gente común empezó a aprender a leer. Imaginen ese poder. Por primera vez, no tenías que creer ciegamente lo que te decía la autoridad. Podías leerlo por ti mismo, formarte tu propia opinión. La imprenta le dio una voz a la gente. Fomentó las revoluciones, dio forma a las democracias y sentó las bases para la Ilustración, la era de la razón. Todo por unas pequeñas piezas de metal y una prensa. Y si creen que esto es cosa del pasado, piénsenlo de nuevo. Cada libro que leen, cada periódico, cada revista, es un descendiente directo de la imprenta de Gutenberg. Pero va más allá. El concepto fundamental de la imprenta es la duplicación y distribución masiva de información. ¿Les suena familiar? Es el Internet, las redes sociales, YouTube. Somos los herederos directos de esa revolución. Cada vez que compartes un artículo, retuiteas una noticia o subes un video, estás participando en el legado de Gutenberg. Él creó el hardware original para la red social global. Cambió el mundo no solo por lo que inventó, sino por lo que su invento hizo posible. Democratizó el conocimiento, y ese es quizás el regalo más grande que un inventor le ha dado a la humanidad. Simplemente espectacular. Muy bien, ya hablamos de la imprenta, esa máquina increíble que distribuye información.
Pero, ¿sobre qué imprimía? Exacto, sobre papel. Nuestro tercer invento es tan común, tan absolutamente omnipresente, que es casi invisible. Pero sin él, la imprenta no habría servido de mucho. Sería como tener un Ferrari sin calles donde correr. El papel, amigos, es el escenario donde se ha escrito gran parte de nuestra historia. Antes del papel, la gente escribía en lo que podía. Papiro en Egipto, que era frágil y caro. Pergamino en Europa, hecho de piel de animal, aún más caro. Imaginen tener que sacrificar una oveja cada vez que quisieras escribir una lista del súper. También se usaban tablillas de arcilla, madera, seda. Todo era complicado, pesado o increíblemente costoso. Escribir era un lujo, no una actividad cotidiana. Y entonces nos vamos a China, alrededor del año 105 después de Cristo. Un eunuco de la corte llamado Cai Lun tuvo una idea genial. Empezó a experimentar mezclando fibras vegetales como corteza de morera, cáñamo y trapos viejos con agua. Machacaba todo hasta formar una pulpa, la extendía en una fina capa, la prensaba para quitarle el agua y la dejaba secar al sol. ¡Voilá! Había creado el papel. Ligero, barato, resistente y perfecto para escribir. Los chinos guardaron el secreto del papel durante siglos. Fue un secreto de Estado. Les dio una ventaja enorme en administración y cultura. Pero como todos los buenos secretos, eventualmente se filtró. A través de la ruta de la seda, la técnica llegó al mundo islámico, donde la perfeccionaron, y de ahí a Europa. Cuando la imprenta de Gutenberg apareció, el papel ya estaba allí, listo para ser el combustible de la revolución del conocimiento. El timing perfecto. Hoy, el papel sigue siendo absolutamente esencial. Piensen en su educación, libros de texto, cuadernos para tomar apuntes, los exámenes que, a veces, odiamos. Todo eso es papel. Es la base del aprendizaje formal. ¿Han firmado un contrato alguna vez? ¿Recibido un diploma? ¿Una tarjeta de cumpleaños? Papel, papel y más papel. Es el material de los momentos importantes y de los documentos oficiales. Y no es solo para escribir. Lo usamos para limpiar, para envolver regalos, para hacer arte como el origami. El dinero, en muchos países, es básicamente un tipo de papel muy sofisticado. Las cajas de cartón que traen nuestros pedidos online son, en esencia, papel reforzado. Está en las paredes de nuestras casas como papel tapiz, en nuestras cocinas como toallas de papel. Está por todas partes. Sé que vivimos en una era cada vez más digital. La oficina sin papeles es una frase que hemos oído por años. Y sí, los correos electrónicos y los documentos en la nube son geniales. Pero, seamos honestos, ¿hay algo como la sensación de abrir un libro nuevo? ¿El olor de sus páginas? ¿La satisfacción de tachar una tarea en una lista de papel? Hay algo tangible y real en el papel que lo digital aún no puede replicar del todo. El papel fue el primer medio de comunicación verdaderamente masivo y personal. Permitió que las ideas, las historias, las leyes y el amor se plasmaran de una forma duradera y portátil. Desde las cartas de amor de nuestros abuelos hasta los borradores de la Declaración de Independencia, el papel ha sido el confidente silencioso de la humanidad. Un invento simple, hecho de pulpa y agua, que se convirtió en el lienzo de la civilización. ¡Increíble! Ok, es hora de hablar del tiempo, literalmente. Nuestro cuarto invento es el que nos dice cuándo empezar el día, cuándo comer, cuándo termina nuestro programa favorito y cuándo es demasiado tarde para empezar a ver otra temporada de una serie. Hablo del reloj. Antes de los relojes, la gente se guiaba por el sol, la luna y las estrellas. Nos vemos cuando el sol esté en lo más alto. Estaré allí en 3 lunas. Era muy poético, pero no muy práctico. Los primeros intentos de medir el tiempo fueron los relojes de sol, geniales si no está nublado. O los relojes de agua, las clepsidras, que eran básicamente cubetas con un agujero. El agua goteaba a un ritmo constante, marcando el paso del tiempo. Funcionaban de noche, pero imaginen tener que llevar una cubeta de agua a todas partes. Disculpa, ¿qué hora es? Déjame ver mi cubeta. Son como 3/4 de goteo pasadas las 10. No era ideal. El gran salto llegó en la Edad Media, en Europa,
con la invención del reloj mecánico. Esto fue un cambio radical. Usando pesas, engranajes y un mecanismo llamado escape, estos enormes relojes se instalaron en las torres de las iglesias. Por primera vez, una ciudad entera podía sincronizarse con el mismo tiempo. Las campanas sonaban a cada hora, organizando la vida de todos. La hora de rezar, la hora de trabajar en los campos, la hora de cerrar el mercado. Esto creó una nueva mentalidad. El tiempo ya no era un flujo natural y vago, sino una serie de unidades medibles y precisas, horas, minutos. La revolución industrial, que transformó nuestra sociedad, no habría sido posible sin el reloj. Las fábricas necesitaban horarios fijos. Los trenes que empezaron a conectar el mundo necesitaban horarios precisos para no chocar. El tiempo se convirtió en dinero. Con el tiempo, los relojes se hicieron más pequeños y personales. Pasamos de las torres de las iglesias a los relojes de bolsillo para los caballeros elegantes y luego a los relojes de pulsera, que se popularizaron durante la Primera Guerra Mundial porque los soldados necesitaban saber la hora sin tener que buscar en sus bolsillos. El reloj pasó de ser una herramienta comunitaria a un accesorio personal, una declaración de estilo. Hoy, la medición del tiempo es más precisa que nunca. Tenemos relojes atómicos que son tan exactos que solo se desviarían un segundo en millones de años. Y esa precisión está en todo. Tu GPS funciona gracias a la sincronización perfecta de los relojes en los satélites. El Internet, las transacciones bancarias, las bolsas de valores, todo depende de una medición del tiempo increíblemente precisa. Pero incluso en nuestra vida cotidiana, el reloj sigue siendo el rey. Lo tenemos en la muñeca, en el celular, en la pantalla de la computadora, en el microondas, en el tablero del auto. Vivimos gobernados por el reloj. Nos dice cuándo despertar, cuándo ir a las reuniones, cuándo sacar la cena del horno. Es el director de orquesta invisible de nuestra vida diaria. Así que, aunque ahora lo veamos en una pantalla digital en nuestro smartwatch, la idea fundamental es la misma que la de esas campanas de iglesia medievales. Dividir nuestro día, organizar nuestras vidas y darnos un marco común para interactuar con el mundo. Desde el sol hasta los átomos, nuestro afán por medir el tiempo ha dado forma a la sociedad de maneras que apenas imaginamos. Es hora de darle al reloj el crédito que se merece. Y ahí los tienen. 5 inventos de nuestros antepasados que siguen siendo las superestrellas de nuestro día a día. Desde la rueda que nos mueve, pasando por la imprenta y el papel que alimentan nuestras mentes, hasta el reloj que organiza nuestro tiempo y el jabón que nos mantiene sanos. Es increíble, ¿no? Pensar que estas ideas, algunas con miles de años de antigüedad, son tan fundamentales que sin ellas, nuestro mundo moderno simplemente no existiría como lo conocemos. Son la prueba de que las grandes ideas no tienen fecha de caducidad. Son el software base sobre el que corre nuestra civilización. La próxima vez que manejes tu auto, leas un libro, mires la hora o te laves las manos, espero que sonrías un poco al recordar esta conexión invisible con el pasado. Somos parte de una larga cadena de innovación y estas herramientas son nuestro legado. Me hace preguntarme, ¿cuáles de los inventos de hoy seguirán usando dentro de 1000 años? ¿Será el smartphone? ¿La inteligencia artificial? Es fascinante pensarlo. La historia no es solo algo que está en los museos, está en nuestras casas, en nuestras calles y en nuestras manos. Pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Cuál de estos inventos te sorprendió más? ¿Fue la historia del jabón? ¿O el impacto revolucionario de la imprenta? Déjalo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender con ustedes. Y si te gustó este viaje por la historia de la tecnología cotidiana, asegúrate de darle a ese botón de me gusta. Y por supuesto no olvides suscribirte para más curiosidades y seguir explorando el increíble mundo que nos rodea. Gracias por acompañarme hoy en Cultura 2K y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.